Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y del medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. En esta ocasión mencionaremos el trabajo de algunas personalidades que dejaron una huella en las disciplinas del teatro y de la enseñanza, como lo son Michael Chekhov, Paulo Freire y Augusto Boal, entre otros. Iremos a la búsqueda de una pedagogía teatral popular. Para esto, hoy tengo el inmenso placer de recibir desde México al profesor que marcó mi juventud, los cimientos de mi carrera profesional dentro del mundo del teatro. Así que recibimos con muchísimo gusto a Fernando Verones Durán, quien es actor, director, dramaturgo, pedagogo teatral e investigador de la Escuela Libre de Teatro Mexicano. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y docente del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, Fer, bienvenido. Hola, Laín, qué gusto, siempre es un placer encontrar a estudiantes y a humanos dedicados en esto, y más cuando lo he conocido desde pequeño, ¿no? Ajá. Bueno, no tan pequeño, pero estábamos ahí como explorando cosas, ¿no? Muchas gracias, Alain, por este contacto, de verdad, ¿no? Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti. Como decía en la introducción, realmente marcaste algo muy importante para mí que me Sí, inició en el teatro. Entonces, bueno, sí, gracias a ti, es un placer. Y yo creo sí. que justamente para que la gente sepa por qué marcaste así mi vida, sería interesante saber un poquito de ti, un poco de tu formación para empezar. Sí, siempre tengo dudas y mi boca hace, porque como tengo ya una clara definición acerca de los conceptos de la formación, no, entonces de repente digo, ay, ¿por dónde me empecé a formar, no? Pero es real, y yo creo que aquí es donde surge todo lo demás. Fíjate que yo empecé en un colegio de bachilleres, obviamente sin saber nada, era una escuela. Te estoy hablando de los 70s, Alain. Creo que todavía no habías nacido, ¿no? Y ahí conocí el colegio de bachilleres y ahí tenía un departamento de cultura donde daban teatro, danza, artes plásticas y música. Y entonces ya sabes que en estas cosas de que tú no sabes dónde se quiere meter, y me dice un amigo, ya vamos a meternos al teatro. Ay, qué sé, nada. Bueno, el asunto que entré ahí, al teatro, quedé maravillado de la posibilidad que tuve de ser como libre en aquel entonces, en los 70s. Y ya sabes, yo era un niño de la Guerrero, de una colonia popular, violenta, aguerrido, ¿no? Y ahí tuve contacto con un gran maestro que hasta ahorita lo tengo en mucha fraternidad, que se llama Mario Balandra. Bueno, él fue el primero que me formó en bachilleres. Me fui a trabajar con él saliendo de bachilleres. Estuve trabajando mucho tiempo con él y ya después por él conocí la universidad, ¿no? Por él conocí a Stanislavski, Grotowski, Peter. O sea, él me empapó un poquito del teatro que se estaba haciendo antes, y es un actor, en aquel entonces era un actor que hacía teatro experimental. Entonces era como de la compañía del CADAC, de Héctor Azar, muy directamente responsable de la creación del CUT, de la UNAM, de la Escuela de Teatro. Bueno, inicié con ellos, pasé a la universidad, estuve en la universidad con grandes maestros de Tavira, Margules, Héctor Telles, Gabriel Báez, ¿no? Leonora Carrington, digo, la mamá de Gabriel Báez es Leonora Carrington. Ojalá yo hubiera estado con ella. Y bueno, pues me gustó mucho la universidad, la formación. Fue una formación muy dura, muy aguerrida, donde estos compañeros maestros, grandes maestros, pues estaban explorando, estaban todos experimentando. Alain, venían de otros grandes maestros, ¿no? Y bueno, pues me marcaron, ¿no? Marcaron mi postura, marcaron mi pensamiento, mi rigor hacia el teatro universitario, que a mí me gusta mucho el teatro universitario. Creo que es fundamental para un país el teatro universitario. Y de ahí, pues salí de la universidad ya en los 80, finales de los 80, ¿no? Y continué mi estudio de manera personal, y me llamó mucho la atención la pedagogía, porque mi pensamiento siempre fue y es, ¿qué hay más allá de la enseñanza? ¿Por qué de Tavira enseña así, no? ¿O por qué Margules es como es? Me intrigaba mucho, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente acabé la licenciatura, me salí como actor, como director, como dramaturgo, y me metí a estudiar una maestría en pedagogía. Bueno, me abrió el mundo,
La pedagogía abrió mi mundo, Alain, te lo aseguro. Todo lo que sabía de teatro estaba como disperso y estudiar la maestría en la universidad, pues me marcó completamente, ¿no? Y ahí tuve un contacto, mi tutor fue un gran doctor especialista, vivió con Paulo Freire. Entonces, él no es actor, no es director, pero es un investigador que en aquel entonces todavía sigue, el doctor Miguel Escobar, me enseñó a Freire. Y entonces descubrir a Freire, dije, estoy emocionado. ¿Por qué emocionado? Porque en el fondo, siempre en mi formación, estuve muy atento a lo que pasaba. Voy a decir una palabra que ya no se utiliza mucho, al menos en este país, porque no les gusta, a los pobres. O sea, la lucha de clases. Digo porque ahorita en México dice lucha de clase y dices pobres y la gente, ¿no? Y más los artistas, ¿no? Y más los teatreros, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces de la formación me gustó mucho el trabajo, muy poco que conocí de Augusto Boal en aquel entonces, pero este profesor me marcó, este doctor me marcó al darme teoría para poder entender la gran injusticia que existe dentro del mundo social entre unos y otros, ¿no? Pero más que eso, me ayudó a comprender la realidad, leer la realidad bajo mis propios ojos y poderla expresar ya no a través de un escrito, sino a través del teatro, ¿no? Entonces, obviamente eso marcó, eso ya fue en los 2000 y a partir del 2010-12 que terminé la maestría hasta nuestros días, pues me he ido formando de manera autodidacta con relación a la pedagogía freireana y el teatro, ¿verdad? Me he acercado muy poco a las teorías de Augusto Boal, me platicó mucho que sí se conocieron y el intercambio que tuvieron los dos de ideas sociales, ¿no? Religiosas, políticas, para la conformación de un ser humano. Y bueno, pues así me formé y ahora me sigo formando, sigo buscando, genero un estudio ahorita para tener los estudios del doctorado, que es sobre esta idea, el teatro, la pedagogía, pero ahora concretamente la pedagogía teatral crítica, ¿no? E inicié dentro de una formación oficial, institucional, y el invento de la escuela que tengo, que es la Escuela Libre de Teatro Mexicano, pues es un proyecto educativo totalmente incluyente, democrático, popular y social. Sé que las palabras tienen toda la connotación de izquierda, ¿no? Pero no es así. Es más bien un trabajo, como lo menciona Freire, del humano, ¿no? Del humano que deje de ser desarrapado y que entre al mundo de la industria cultural, ¿no? Claro. Que no se está en contra de ella, ¿no? Por ahí es. Lo que dices justamente, eso es lo malo, ¿no? Hoy en el 2020 hay muchas palabras que o ya no se usan, como tú decías, Sí. o que están mal dirigidas porque ya tienen una connotación muy, muy grande, pero son palabras que si vamos al origen no son así, ¿no? No llevan esa connotación Así es. o la llevan mucho más fina, vamos a decir, porque realmente son mucho más amplias. Sí. Entonces, pues sí, eso es algo muy triste, ¿no? Que ya todo el Sí. mundo esté pensando en solo hay negro y blanco, derecha e izquierda. Sí. No se pueden mezclar. Es impensable que seas de un cierto color partidista, digamos, Sí. y que puedas pensar que las ideas de otro lado son viables, ¿no? Es algo completamente ridículo, ¿no? De nuestra sociedad actual, Así es. que sea del país que sea Sí. México, Francia, el que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces es algo muy Sí. triste. Y lo que decías, pues sí, justamente yo creo que de lo que decías de Paulo Freire, pues sí, realmente la pedagogía del oprimido de Freire es el teatro del oprimido de Boal. Es la misma idea, solo que está aplicada al teatro. Digamos que el teatro del oprimido es la aplicación práctica en el teatro de Paulo Freire, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención que, bueno, tú haces tu retorno a la universidad, Sí. porque yo cuando te conocí aún no estabas haciendo la maestría Así es. y estabas básicamente fungiendo como actor, como director, y regresas a la universidad y decides enfocar tu tesis sobre dos personas muy importantes, ¿no? Del medio. Una, como decimos, Pablo Freire, que bueno, sería más bien Augusto Boal en el teatro, pero bueno, ese es otro tema. Sí. 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 Y del otro lado tienes a Chekhov, ¿no? A Michael Chekhov. Sí. Ese es el fundamento de tu tesis. Sí. ¿Cómo llegas a eso? ¿Por qué decides focalizarte en ellos dos? Sí, en este descubrimiento del humano oprimido, y no solamente socialmente, sino en este concepto
que abre Paulo Freire acerca de la opresión, obviamente inicia con un análisis muy preciso de la sociedad brasileña, pero ya en sus últimos trabajos, de la pedagogía de la pregunta, la pedagogía de la esperanza, abre este concepto de la opresión hacia los sistemas escolares. Y él, bueno, analiza un fenómeno que le llamó la educación bancaria, ¿verdad? Donde el profesor deposita, él lo explica así, ¿no? Deposita la información sin que el alumno pueda externar una opinión acerca de ese conocimiento. Entonces, desde que yo estaba en la universidad como actor y con estos maestros tan radicales, porque eran radicales en aquel entonces, no se permitía esta posibilidad de dialogicidad, de diálogo. O sea, sí nos permitían preguntarlo y hablar, pero lo que ellos decían era, no, bueno, en aquel entonces, dije, algo tiene que pasar. No sé cómo se llama, ya sé que se llama ahorita la educación bancaria, la opresión de un pensamiento sobre el otro. Y entonces yo como actor necesito encontrar otras herramientas estéticas corporales que me permitan expresar lo que realmente quiero, ¿no? No lo encuentro en Stanislavski, que es lo que se enseña desde que yo soy joven. Se enseña Stanislavski desde que yo soy joven. Alain, eso está paradigma grandioso para un estudio muy concreto, que ya hay, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque era muy inductista el deber ser del actor, el cómo comportarse, el no ser un crítico, ¿no? O sea, el no decir lo que diga el director, eso es, y me callo. Y dije, no, yo no quiero eso, yo no. Y entonces, estudiando Stanislavski con un buen maestro también en la universidad, Héctor Telles, Mario Balandra, antes Héctor Telles, después, me presenta a Michael Chekhov y el teatro de la imaginación. Y me cuenta la historia maravillosa de cómo es que surge su teoría y cómo es que en un simposio donde Stanislavski va a enseñar su teoría a todos los científicos del teatro de aquel entonces, pasan a Chekhov, ese es el mito, ¿no? Pasan a Chekhov y entonces le dice Stanislavski, oye Chekhov, háblanos de tu padre muerto. Y entonces Chekhov habla de su padre muerto, ¿no? Impresionante, se dice en los libros, ¿no? Y entonces toda la gente, y dice Stanislavski, ya ven, mi técnica sirve, la vivencia sirve. Bueno, según yo así hablaba Stanislavski, ¿no? La vivencia sirve el Stanislavski. Y entonces se va y ya sabes, después rápidamente llega otro compañero y le dice, oye, fíjate que Chekhov está vivo, no ha muerto. Entonces llama a Chekhov y dice, ¿cómo me engañaste, Chekhov? Dice, sí, yo no uso la vivencia, uso la imaginación. Y de ahí Alain para el Realman. O sea, soy un actor chejoviano, ustedes estuvieron dentro de un proceso chejoviano, ¿verdad? Y es ahí donde regreso nuevamente a la universidad de decir, lo relaciono Freire y Chekhov. Los dos hablan de la libertad y eso es lo que a mí me interesa, Alain, la libertad del humano en su conciencia, ¿no? Por ahí sería la idea. Por supuesto. Digo, sí, digo, no puedo decir lo contrario, yo lo viví contigo, ¿no? Sí. Mis bases teatrales fueron realmente contigo, con Checo. Sí. Y ya después yo pasé a Stanislavski, pasé a otras Padrísimo. cosas, ¿no? Boal Sí. y Seclán, bueno, Sí. que son cosas complementarias, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que esa libertad, ¿no? De poder imaginar cosas Sí. y no basarte solo en tu propia vivencia es muy, muy interesante. Sí. Y para mí es base del teatro, ¿no? Sí. Bueno, al final llegas a esta tesis y trabajas sobre estos puntos de vista. Sí. ¿Cuáles fueron bueno, para ti, qué es lo que ellos dejaron como legado hoy? ¿Cómo verías tú ese legado entre que Sí. sea Checo o que sea Freire o Boal, lo que sea? Sí. ¿Por qué es importante lo que hicieron el día de hoy en el teatro actual? Por darnos una posibilidad humana, teórica, de hacer conciencia, en esta palabra que ellos tienen de la conciencia, para saber qué nos oprime, por qué y para qué nos oprime. Yo creo que es una herramienta metodológica. Estos tres seres maravillosos como es Boal, Freire y Chekhov, valga las diferencias
Pero creo que son tres seres que nos permitieron y nos permiten ahorita en este mundo tan confuso, ¿verdad? De poder darle objetividad al concepto de la opresión, al concepto de la libertad, ¿verdad? Para hacer mundos y comunidades más conscientes del hecho incisivo de un sistema, perdón que mencione la palabra, ¿no? Capitalista, neoliberal. Digo, perdón porque como son palabras tan poco usadas y tan mal interpretadas, ¿no? Completamente. Que creo que son bastante claros ellos en todos los estudios que nos dejaron para volver a reencontrar nuestra humanidad, la humanidad, ¿no? Que está en la tecnología y eso está genial, pero nos enseñan y nos enseñaron a decir nuestra palabra. Y eso creo que es una gran ventaja, ¿no? A decir nuestra palabra, sí. Estoy completamente de acuerdo una vez más. No puedo decir lo contrario. De plano, estamos en sincronía. Sí, Alain. Y pues sí, ¿no? Y, tú además, bueno, sabes dónde trabajo y todo aparte Sí, de esta radio. sí, Y esa es nuestra filosofía, ¿no? Realmente dar la voz a sí, los que necesitan tener esa voz, sí, dar la fuerza a los que necesitan tener esa fuerza, ¿no? Y a fuerza la hago en sentido largo, ¿no? No solamente sí, físico, sino también en importancia, ¿no? sí, 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 Creo que, como decías, ¿no? Ir contra este sistema de los estudiantes que están sentados recibiendo y recibiendo y comiendo de la boca del profesor, sí, esa revolución creo que es muy necesaria en la actualidad, cuando estamos dirigidos básicamente por gente que ni siquiera está formada. así es, Cuando vemos a los dirigentes de los países, es gente que no tiene formación alguna, ¿no? Son títeres de, vaya, así es. no iremos tan a fondo en Sí, este programa, ya sí, casi se nos va a acabar el tiempo, sí, sí, Alain. pero es muy importante, ¿no? Crear esa conciencia, decir, no, basta, tú Sí, no sabes de esto, así es, así es. yo sé más de aquello que puede sernos bueno para todos, ¿no? Que puede ser benéfico para todos. Yo te puedo aportar algo, escúchame también, ¿no? Claro. Entonces, pues sí me parece fantástico. Pero bueno, como decía, se nos está acabando el tiempo. Yo creo Sí. que vamos a tener que hacer otro programa, no sé, en unos meses o en unas semanas para completar esta plática. Así es, así es. Padrísimo. Pero me gustaría antes por recordar a la gente que, bueno, hiciste tú esta tesis, que hoy en día está publicada. Sí, Se llama Hacia la búsqueda de una pedagogía teatral popular y sí, su título es Diseño de una didáctica no formal a partir de los paradigmas Paulo Freire y Michael Chekhov, sí. y está publicado con las ediciones Publicia. Publicia, exacto. Sí, pues obviamente yo recomiendo una lectura porque es una interpretación, como dice Freire, desde mi punto de vista, no repito sus palabras, interpreto sus palabras, voy hacia otra búsqueda y el formato es muy bonito, es un diálogo entre un profesor y un alumno, ¿verdad? Pero a fin de cuentas soy yo en una figura retórica dividido en estos dos seres que tengo en mi cabeza, porque tengo a un alumno y tengo a un profesor. Entonces, el libro, el texto es bastante ameno, no es de especialista, es un texto que escribí con este amor y esta pasión que siempre he tenido en cuanto a la formación para que la docencia universitaria logre salirse del proceso conductista. Ese es como el objetivo final de este libro y además pues cuenta una historia de vida de 12 jóvenes que ahora ya también son de tu edad, Alain, y todos libres y viajando en el mundo y de un profesor que está convencido de que a través del teatro podemos cambiar a los seres humanos y los podemos hacer muy conscientes, ¿no? Muy conscientes. Fantástico. Pues me encanta esta última frase para cerrar el programa. Creo que es la frase que nos hacía Sí, falta. Es perfecto. Es que bueno, Fer, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en este programa y esperemos que próximamente pues podamos hacer otras cosas juntos. Te mando un fuerte abrazo y a todas las personas que nos siguen, les recordamos que estamos todos los miércoles con ustedes. Suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto. Hasta luego.